estimados participantes del webinario del Instituto Nacional de Salud. Es una gran satisfacción contar con su presencia en este módulo de una gran cantidad de información acerca de este enfoque de la visión global de medicina geriátrica que hemos recién iniciado para todos. Hay una lista de temas interesantes que nos ilustran integralmente la visión de la medicina geriátrica como la nueva longevidad, más 50, la segunda mitad, sincronía de condiciones geriátricas, inmortalidad, polimedicación, valoración nutricional y cerebro y envejecimiento y memoria, el nuevo rumbo en la atención, entre otros que no se pueden perder. Quiero invitarlos para aprovechar esta gran oportunidad de interactuar en cada tema con nuestros invitados, que nos va a permitir revalorar cuánto estamos haciendo por la salud en la tercera edad y cómo cambiar sustancialmente la percepción de los pacientes, de sus familias y de nosotros mismos para poder vivir saludables en esta etapa de la vida. Quiero manifestar mis agradecimientos de nuevo al doctor José Andrés Córdoba Valle, quien va a asumir el liderazgo de modular y de moderar de forma adecuada cada uno de los temas a desarrollar. Además de dar la bienvenida al doctor Cuadros, quien será presentado de forma detallada por el doctor Córdoba Valle. Les invitamos cada miércoles a la 1:30 a reunirse con nosotros en este Instituto Nacional de Salud a discutir temas de gran interés para la salud pública de El Salvador. En primer lugar, darle la cordial bienvenida a mi querido amigo, el doctor Robinson Fabián Cuadros. Un fuerte abrazo, mi hermano, hasta Colombia. Darte las gracias por tu maravillosa puntualidad. Y vamos a tener el honor este día, voy a tener el honor este día yo, de hacer una introducción sobre la temática que vamos a desarrollar, o más bien que tú vas a desarrollar esta tarde para El Salvador y para la gente que nos enlace a través de Latinoamérica o de algún punto en donde pues la transmisión llegue. Como todos sabemos, esta es la segunda intervención dentro del webinario y el tema el cual el doctor Cuadros va a desarrollar esta tarde es: ¿tratamos la enfermedad o al paciente mayor? La importancia de integrar. Simple y sencillamente, este es un tema que pareciera de una connotación no del todo interesante o no del todo que llame la atención. Sin embargo, una de las condiciones por las cuales le solicité al doctor Robinson Cuadros su participación es porque nosotros como geriatras hemos venido a lo largo de estos años hablando tanto sobre la valoración geriátrica integral y qué es integral y qué es la valoración geriátrica integral, por una parte, y por otra, enlazarla con uno de los problemas que actualmente nos vemos involucrados los geriatras en nuestros sistemas de salud. Es sistemático, hasta al menos la experiencia que he compartido a lo largo y ancho de nuestra América Latina con colegas y amigos, y es el cambio sustancial que tenemos que buscar acerca de evaluar a la persona mayor no por su enfermedad únicamente, sino también como persona que si hace unos minutos el último paciente que veía, yo le hacía el ejemplo y le decía, el medicamento es correcto para el problema de la persona, pero la persona no es sujeta a recibir el tratamiento por esto, por esto y por esto. Ese es el punto y ese es el honor que tendremos ahora esta tarde de escuchar el tema que nuestro querido amigo el doctor Robinson Fabián Cuadros nos transmitirá. Sin antes, quiero presentarles la currícula de vida del doctor Robinson Cuadros.
Él es médico geriatra colombiano, especialista en envejecimiento, nutrición y calidad de vida de la Universidad de Cataluña, presidente del Comité Latinoamericano y del Caribe, de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría, líder de la Ruta Sociosanitaria de Personas Mayores en CAFAM, asesor científico de la Fundación Alzheimer en Colombia y miembro del Consejo Ejecutivo de la Universidad para Mayores de España, UNATE. El doctor Robinson Cuadros ha presentado una currícula bastante breve. Sin embargo, quiero compartirles que Robinson es una persona conocida en América y en diversas latitudes por sus maravillosas intervenciones al respecto, no solo del tema médico-paciente, sino que de la integración de lo que significa el ser humano desde el punto de vista integral, social, humano, de fe, anímico, funcional, mental, y eso fue lo que a mí me trajo de verlo en tantas latitudes hablando sobre este tema, de solicitarle a Robinson, que me parece que es la persona ideal para que nos acompañe esta tarde y compartir con él su experiencia. Robinson, mil gracias de nuevo por tu intervención y los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, mi querido amigo, doctor Córdoba. Para mí es un honor estarlos acompañando. La doctora Sandoval, muchas gracias. Al Instituto Nacional de Salud de El Salvador. Desde Colombia, un abrazo fraterno. Y hoy pues vamos a hablar de un tema que nos compete a todos y es cómo comprendemos nuestro propio proceso de envejecimiento. Y cuando nosotros comprendemos ese proceso, también nos ponemos al otro lado del consultorio, cuando dejamos de ser médicos y somos pacientes. ¿Sí? Y en este caminar a veces confundimos nuestros lenguajes cuando nos referimos a las personas que amamos. Y aquí quiero empezar con una pequeña reflexión. Cuando nuestros papás envejecen, que cada uno de nosotros lleva un duelo diferente o una comprensión diferente de ese proceso de envejecimiento de nuestros padres, vamos cambiando nuestros lenguajes hacia ellos. Y pareciera que nos olvidáramos de la persona que hay detrás de una etiqueta llamada número de edad, llamada enfermedad, llamado rol, y empezamos incluso a cambiar nuestro saludo. Entonces los llamamos por teléfonos o nos encontramos con nuestros padres y lo primero que les decimos es ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sigues? Que son preguntas netamente hospitalarias, por decirlo así. Entonces, hablar de tratar la enfermedad o tratar a la persona, ¿sí? ¿Cómo integramos estos conceptos? Entonces, digamos que todo empieza desde la empatía. La empatía que muchas veces encontramos entre el abuelo y el nieto. Cuando el nieto tímidamente le dice a su abuelo, abuelo, ¿sabes qué? A veces siento miedo. Y el abuelo, con mirada cariñosa, le responde, tranquilo, a mí también me pasa. Y el nieto, abriendo su corazón, le dice, a veces mojo sin querer mis pantalones y eso me da vergüenza. A lo que el abuelo lo mira con cariño y le dice, a mí también me pasa. Cuando el nieto siente que hay esa reciprocidad, abre su corazón y le dice, lo peor de todo, abuelo, es que siento que los adultos mayores, los adultos no me comprenden. Y él dice, entiendo perfectamente lo que te pasa. Ahí es donde, digamos, esa empatía intergeneracional nos lleva a establecer nuevas maneras de lenguajes. ¿Cómo nos comunicamos a través de la mirada, del rostro, del tono de la voz y cómo empezamos a generar esa, esa, ese manejo horizontal de nuestras relaciones? Muchas veces nos dicen que el árbol no nos deja ver el bosque, ¿sí? Y cuando nos centramos en una enfermedad, cuando nos centramos en una patología, dejamos de ver lo que hay detrás. Y cuando se nos olvida lo que hay detrás, nos quedamos muy cortos frente al abordaje integral. Y por eso les quiero presentar a un médico, un colega nuestro, Jeffrey Life, 78 años, obeso, hipertenso, con un síndrome de fatiga crónica, cansado de vivir y de trabajar.
¿sí? Hasta ahí no hemos visto a Jeffrey. Estamos viendo una manta que le hemos colocado encima, una etiqueta que se llama enfermedad, hipertensión, obesidad, ¿sí? Síndrome metabólico, pero no conocemos a Jeffrey. Jeffrey consulta a un amigo suyo y le dice a un amigo de escuela, y le dice, estoy cansado de esta vida tan compleja que me ha tocado. Y el amigo le responde con una pregunta, con una interpelación muy válida. Jeffrey, ¿por qué no vuelves a lo que te apasiona? Y Jeffrey había olvidado lo que le apasionaba. ¿Qué le apasionaba a Jeffrey cuando era estudiante de este gran amigo? Levantar pesas. Y Jeffrey le dice, pero a mi edad, ¿volver a levantar pesas? Claro que sí. Acá vemos al verdadero Jeffrey, Jeffrey Live, que es todo un influencer en redes sociales y que terminó siendo cinturón negro de taekwondo y que nos enseña que la manera de envejecer depende de cada uno de nosotros, que claramente la actitud es algo fundamental, pero recuperar aquello que nos hace vivir la vida es a lo que nos hace el llamado. Por eso, digamos que cuando vemos lo diferente que es envejecer en un centro carcelario, siendo habitante de calle, siendo parte de la comunidad LGTBI, siendo migrante, siendo, digamos, población afrodescendiente o siendo maratonista, nos habla de que somos el grupo de las personas mayores es el grupo más heterogéneo y no hay una vejez, sino vejeces. Y hay contextos, el contexto de la persona mayor que vive sola en su casa o que vive en un hogar donde hay varias personas o donde habita en una residencia geriátrica, en un hogar geriátrico, en una vivienda asistida, en un cohousing o en el ambiente hospitalario. Y empezamos a dilucidar aquellos miedos que tenemos los profesionales de la salud cuando llega una persona mayor a nuestra consulta. ¿Por qué nos angustia? Porque es que son muy complicados de ver. Entonces es mejor remitirlo al cardiólogo, remitirlo al endocrino, remitirlo al psiquiatra, al neurólogo, que lo vean todos los especialistas. Y a veces esta es la piedra del zapato en los sistemas de salud hospitalario, porque llega una persona mayor a urgencias, le piden todos los exámenes, lo ven todos los especialistas y terminan las familias diciéndonos, pues la verdad nosotros consultamos por una cosa, pero mi papá salió con 7 diagnósticos y por eso no quiere volver a donde el médico, ¿sí? O cuando el médico dice, lo que pasa es que ellos se ponen a contar historias y me atrasan la agenda, entonces no me rinde o no me entienden lo que les digo. Entonces simplemente yo les vuelvo a formular lo que vienen tomando año tras año, mes tras mes, pero no me tomo el tiempo para mirar verdaderamente qué necesitan o si el nuevo síntoma que están presentando corresponde a algo o a una reacción adversa del medicamento que yo les formulé. O simplemente doy por hecho que no escuchan, que no ven bien, que tienen problemas de memoria y simplemente los anulo emocionalmente y físicamente dentro de la consulta. Entonces, hablo con el cuidador o con el hijo y simplemente eh, eh, reformulo. O cuando me refugio en mi desconocimiento de los procesos fisiológicos o biológicos del envejecimiento y digo, eso pasa simplemente por la edad o que no están en edad para tomar decisiones, entonces simplemente yo me tomo la atribución como médico de decirle qué es lo que le conviene. Usted debería suspender tales hábitos alimenticios. Usted no debería hacer eso, ¿sí? O usted sí debería operarse o no debería operarse. Y termino yo decidiendo por el otro sin tenerlo en cuenta o simplemente cayendo en el niquilismo o el nihilismo terapéutico donde simplemente pues ya cumplieron muchos años y no se van a beneficiar de una terapéutica tan costosa. Podríamos darle esa terapéutica de pronto a alguien que sí lo merezca. Y empezamos a entrar en dilemas muy complejos cuando hablamos de una atención humanizada y diferencial en personas mayores y empezamos con el ya para qué, dejé así, ya vivieron lo que tenían que vivir y terminamos refugiándonos en lo que vemos en las políticas públicas latinoamericanas, que se ve la vejez como de caridad. Entonces,
Ellos son felices si les hacemos un paseíto, si les regalamos un uniforme para que hagan aeróbicos en el parque y ya. El presupuesto que sobra se lo damos a las personas mayores. Cuando estamos en un momento muy cambiante de la humanidad, donde sabemos que la vejez empieza a los 60 años por ley, ¿sí? En América Latina, pero que no sabemos cuándo termina, ¿sí? Yo tengo una paciente de 116 años, en Colombia ya tenemos cerca de 23.400 personas mayores de 100 años, y nosotros vamos en ese caminar. Entonces, la vejez, primero hay que verla desde la primera persona. ¿Qué sienten las personas mayores que llegan a nuestras manos, a nuestros consultorios? Doctorcito, ya para lo que me queda, deje así. Cuando una persona expresa eso, ¿qué tenemos que mirar? ¿Cómo está la autoestima? Si hay un trastorno depresivo de fondo, si hay un rechazo social, un rechazo familiar, si cuenta con los recursos económicos, con la protección económica que va mucho más allá de un subsidio, sino con algo que le dé dignidad para tomar decisiones. ¿Quiénes son sus amigos? Y aquí, en redes de apoyo social, yo no hablo tanto de hijos, de nietos, ¿sí? De esa corresponsabilidad familiar o de las relaciones democráticas, sino quiénes son sus amigos y nosotros como médicos o como sociedad, como hijos o como hacedores de política pública, ¿qué tanto estamos favoreciendo estas redes de amigos que los orientales ya lo tienen claro y juegan un papel fundamental en la calidad de vida y en la salud de las personas mayores? Cuando una persona mayor se queja y se queja, ¿cómo abordamos esa multimorbilidad? ¿Cómo lo abordamos desde su espiritualidad, desde su propósito de vida? Y cómo muchas veces encontramos esa desesperanza aprendida, ¿sí? El haga lo que haga, no hay nada que hacer, ¿sí? Esa desesperanza aprendida que nos hace tanto daño como lenguaje social. Entonces, ahí es donde nos preguntamos, ¿qué queremos ser cuando seamos grandes? Y esa es una pregunta que no pierde vigencia a ninguna edad. Y es donde los orientales nos vuelven a recalcar la importancia del propósito, del sentido de vida, del ikigai, que tiene varios factores que lo rodean y que es un propósito que es cambiante, ¿sí? Muchas personas, uno les dice, bueno, ¿cuál es tu propósito? Y dice, no, sacar adelante mi especialidad, hacerme una maestría, construir un hogar, tener unos hijos. Y después, ¿cuál es tu propósito? No, sacar adelante mis hijos, que sean unos buenas personas o unos grandes, sacar adelante a mi marido, a mi hogar. Y en la medida que vamos envejeciendo, ese propósito tiene que ir evolucionando. Y ahí es donde uno le tiene que preguntar a las personas mayores, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y en el carrusel de la vida, nosotros vemos estos tres puestos y vemos las caras de las que van en la parte de atrás, las caras que van en la mitad y quiénes van adelante. ¿Quién es el protagonista de su propio envejecimiento? ¿Y qué estamos esperando de nuestra vejez? Porque nosotros escuchamos todos los días, uy, no, ojalá yo no llegue a los 80, no llegue a los 90, ¿sí? ¿Por qué entre comillas, nos matamos antes de tiempo? ¿Por qué vemos la vejez con dramatismo? ¿Por qué le ponemos el drama a la vida cuando ya estamos viendo personas de 90, de 100 años que suben montañas, que son maratonistas, que se vuelven a casar, que terminan una segunda, una tercera carrera profesional? Entonces, ¿cómo vemos a la persona mayor que llega a nuestra consulta o cómo las ve la sociedad? Si yo les digo, este es el paciente que les llega a su consultorio o que llega a sus manos para pedir un consejo o que llega simplemente a abordarlos a ustedes, ¿cómo lo ven? Entonces partimos desde el estereotipo, ¿sí? Entonces decimos, ay, este señor se ve tan lindo, tan querido, tan amable, tan bondadoso, ¿cierto? Y cuando yo les saco la historia clínica y les digo, bueno, él es don Juan Méndez, acaba de salir de prisión por trata de blancas, por violación a menores, por tráfico de estupefacientes. Entonces, inmediatamente ustedes empiezan a cambiar el imaginario y dicen, uy, qué señor tan terrible, ¿sí? Y empezamos a juzgar o a prejuzgar desde lo que conocemos o desde nuestros imaginarios negativos que rodean todo el tiempo nuestro quehacer. Entonces, cuando llega una persona, ¿sí? Con necesidades, con historias de vida, partimos desde el juzgamiento o desde sus capacidades. Y ahí
es donde yo les quiero contar algo que me ocurrió a mí como médico. Yo recién graduada de geriatra, donde digamos, nos forman muy bien para manejar el dolor y todo este tipo de cosas. Me llama una señora a su casa y me dice, doctor Cuadritos, doctor, yo quiero que venga a mi casa porque necesito que me vea y necesito que me ayude. Cuando llego a la casa, encuentro un cuadro muy particular. Una señora de 85 años, acostada en su cama, con muchas deformidades en sus articulaciones, uno de sus hijos peinándola, el otro de sus hijos dándole de comer en su boquita y el otro poniéndole películas en Netflix. Y me dice, doctor Cuadro, yo necesito que me quite el dolor. Este dolor de las artrosis, de las articulaciones me tiene consumida. Quíteme el dolor. Y yo le dijo, no, pues dolor, claro que lo sé manejar y lo sé manejar muy bien. No te preocupes, yo te quito el dolor. Entonces hago mi formulación, me voy de la casa y a los 2 meses recibo la llamada de la señora. Necesito que venga ya urgente para mi casa. Y yo, ¿y eso qué pasó? Me dice, necesito que venga ya. Saco un espacio en mi agenda, voy hasta la casa y cuando veo que ella es la que me abre la puerta y está sola, me dice, siéntese ahí, doctor. Y yo le dije, bueno, ¿y cómo vas del dolor? Me dice, ese es el problema, doctor. Usted me quitó el dolor y me dañó la vida. Claramente yo me sentía muy mal. Yo decía, ¿cómo así? No entiendo. Me decía, doctor, cuando yo tenía dolor, todos los días mis hijos venían, me consentían, me acariciaban. Ahora como me ven que volví a ser funcional, que no tengo dolor, pues ya ni me visitan esos desgraciados. Y ahí es donde comprendí que uno no tiene que ver la patología, sino el contexto. ¿Qué hay detrás? ¿Cómo se manejan las emociones, la espiritualidad alrededor de una queja y de un síntoma? Y entonces comprendí que cuando yo empiezo por una necesidad, la embarro, ¿sí? Daño mi concepto. Si yo empiezo por la capacidad, siempre voy a ganar. Miren que cuando llegan a la consulta médica siempre empiezan con la quejadera, ¿no? Doctor, es que a mi mamá se le están olvidando las cosas, se le olvidan las fechas, está perdiendo el dinero, cada vez está más callada, está muy ansiosa, sobre todo al caer la tarde, tiene como paranoia, no quiere bañarse, o sea, todo es un drama, todo está mal. Pero cuando yo me enfoco en las capacidades y pregunto, ¿a ella le gusta bailar, le gusta orar, le gusta barrer? ¿En qué la hace sentir útil? ¿Sí? Él está comiendo bien, mantiene su funcionalidad en algunas actividades instrumentales y dicen, ah, sí, doctor. Yo, a partir de las capacidades, tenemos que modificar las necesidades y ahí el abordaje cambia totalmente y cambia en una relación horizontal y sin jerarquías. Yo hoy aprendo de ti, tú aprendes de mí. Una colega argentina me decía, es curioso, doctor Cuadros, que nosotros estudiamos para sanar a las personas y en la medida en que vamos comprendiendo nuestro quehacer diario, día a día, sabemos que son ellas las que nos sanan a nosotros. Y ahí es cuando comprendemos que estamos ante una responsabilidad, hasta una misión importante de una atención compasiva, humana, cariñosa y generosa. ¿Sí? Y ahí es donde comprendemos esa función en espejo. Función en espejo. Cuando yo te escucho, me estoy escuchando a mí. ¿Sí? Cuando yo te veo, me estoy viendo a mí en mis posibles debilidades, vulnerabilidades. ¿Sí? Cuando comparto contigo, te siento. Y ahí es donde yo comprendo que el contacto humano, que la caricia, que el abrazo, que el felicitar a mi paciente cuando viene a consulta, ¿sí? Hace la diferencia. ¿Sí? Comprendo que yo no tengo que obligar al otro a que se comporte como yo quiero, ¿sí? Porque es diferente a mí, ¿sí? Y que debo mirarlo tal cual como es, desde sus capacidades, sus potencialidades, sus talentos. Y al comprender las diferencias, compartimos y nos enriquecemos. Entonces, primero la persona. Y ahí es donde yo tengo que aprender a descubrir, acompañar y aliviar. Descubrir, acompañar y aliviar. Es tener el tiempo para el otro. Que el otro vea que estoy totalmente conectado con esa queja o esa preocupación que viene a expresarme. ¿Mm? Y ahí es donde yo me hago sensible a las necesidades del otro y empiezo a generar esa reciprocidad, donde le digo, sabes, a mí también me ha pasado, a mi mamá le ocurrió lo mismo, ¿sí? Y empezamos a comprender y a respetar su intimidad.
doctor, me siento mal porque a mis 80 años, imagínese, sigo sintiendo ganas de tener sexo. Y ya a mis 80 años eso ya se ve mal. ¿M? Y cuando una persona abre su corazón así y uno le dice, no, oye, es que la sexualidad no termina con los años, ¿sí? Hablemos un poco del tema, cómo lo manejamos o cómo comprendemos sus tradiciones. Doctor, la nutricionista me quitó tal plato porque dice que me hace daño, pero yo crecí y cada vez que me lo sirven se me despierta toda la alegría de vivir, ¿sí? O sus creencias, sus gustos. Y ahí es donde yo empiezo a generar ese cómo tratarlo como quisiera que me trataran, haciendo que la comunicación sea fluida, tanto en los pensamientos positivos como negativos. Muchas veces las personas mayores dicen, doctor, yo creo que ya estoy preparado para partir, ¿sabe? Ya creo que ya cumplí mi misión y ahora en adelante lo que sigue, lo que Dios disponga, quiero prepararme para partir de la mejor manera. Y uno escucha a los hijos decir, mamá, no hable de eso, doctor, no le toque esos temas, sí, no entristezca la consulta, no hablemos de muerte. Y no permitimos que las personas expresen y dejen arreglado su presente y su futuro. Y ahí es donde comprendemos que nuestra labor como terapeutas, como médicos, como hijos, es acompañar y proteger, mas no sobreproteger o anular. Nadie tiene que decirnos cómo debemos vivir, ¿sí? Ay, ¿cómo se le ocurre a usted vestirse así, a su edad? O escucho con mucha tristeza cuando hijos le dicen a las mamás, mamás, usted ya con 90 años, ¿ya para qué se maquilla? ¿Sí? Y uno dice, uy, ¿sí? ¿Qué está pasando ahí? ¿En qué momento nosotros nos creemos los dueños de las otras personas o decidimos por las otras personas? Entonces, comprendemos el lenguaje entre el sapo y el conejo, ¿sí? Y es donde el sapo le hace el reclamo al conejo, ¿sí? ¿Por qué tienes orejas tan grandes y una boca tan pequeña? Y creo que esta es la relación del terapeuta, escuchar más que hablar, escuchar. Pero escuchar no solo con los oídos, sino con los ojos, cuando hacemos esa exploración semiológica importante, escuchar con las manos, escuchar también con el corazón. Y por eso, digamos, a veces yo hago unas críticas muy fuertes sobre nuestros consultorios médicos. Cuando llegan las personas mayores y dicen, no, pues la doctora muy querida y todo, pero tenía una música ahí que no me dejaba concentrar, ¿sí? O tenía un espejo grandísimo donde ella se la pasaba peinándose y viéndose a ver si se veía linda, y por verse ella en el espejo no me miraba a mí, ¿sí? O por o la luz le entraba a contraluz y yo no podía ver lo que me decía, o me gritaba pensando que yo era sorda, ¿sí? O simplemente esa relación de jerarquía donde yo siento al paciente y le hablo como le habla la profesora al alumno, o la doctora nunca soltó el celular de la mano, entonces sentí que yo no era la protagonista, sentí que siempre tenía algo que contestar o había un pendiente, o simplemente me dijo que todo era por culpa de mi edad. Y me angustié muchísimo cuando me dijo que me subiera a esa camilla, porque lo primero que se me vino a la cabeza fue que fijo me iba a caer y me iba a pasar algo grave durante el consultorio. O la doctora me atendió 2 horas después de que yo llegué. Las personas mayores son puntuales y nosotros tenemos que respetar, ¿sí? Y escuchar también al cuidador. Miren cómo a veces nosotros anulamos a las personas y cuando llegan hijos con los papás y dicen, doctor, aquí le traigo a mi papá. Y uno dice, cuénteme, ¿por qué lo trae a consulta? Ahí ya anulamos al paciente. Entonces dice, no, es que se le están olvidando las cosas, entonces yo quiero arreglar su parte económica, entonces me piden un certificado médico para hacer todos los procesos jurídicos de interdicción. Y en la mitad está el pobre paciente diciendo, ¿y a mí por qué no me preguntan? ¿Sí? Que se supone que soy el protagonista de la historia. Entonces, la comunicación verbal juega un papel fundamental en comprender a quién estoy tratando, ¿sí? Cuando yo sé que por el fenómeno de reclutamiento auditivo que ocurre en el proceso de envejecimiento, los tonos bajos, mirarlo a los ojos, mejora la comunicación, un lenguaje claro, sencillo, pausado, o cuando simplemente le dibujo, le pinto así no sea un gran artista,
sí, para aclararle, donde le doy el protagonismo a la persona mayor, donde no estoy forzando la comunicación si la persona está irritable porque escucha al hijo que solo está dando quejas de él, donde yo lo persigo con la mirada, cuando le toco la mano, cuando se la aprieto, cuando dice algo importante, diciéndole, te apoyo y te comprendo, cuando le genero esa seguridad, esa tranquilidad, cuando evito esas palabras horribles como eso lo que usted tiene es crónico y degenerativo, sí, que lo que genera es catástrofe, cuando evito juzgarlo. Claro, como usted no me hace caso y sigue fumando y sigue comiendo como una ballena, pues, ¿qué quiere? ¿Sí? Porque esas frases regañonas no llevan a ningún lado, o cuando amenazo, ¿sí? O cuando simplemente estoy dando un mensaje positivo, pero mi cuerpo no corresponde a lo que yo estoy diciendo. Entonces, hay que saber preguntar y saber escuchar. Muchas personas dicen, doctor, ¿será que luego de la pandemia me achiquité? Yo siento que se me bajó la estatura, ¿sí? Y vemos muchas personas con fracturas espontáneas por osteoporosis que bajan su estatura, pero el médico de siempre le responde, eso es por la edad. O como me comentó una vez una paciente, dijo, no, el doctor me dijo que yo soy más chiquita porque el cuerpo va buscando la tierra. Y dejamos de mirar lo que está ocurriendo fisiológicamente o patológicamente en una columna. O doctora, fórmuleme unas vitaminas porque me siento cansada todo el día. Y uno dice, pero tan raro, si está comiendo bien, ¿por qué está pidiendo vitaminas? ¿Será un hipotiroidismo? ¿Será que no está durmiendo bien? ¿Una apnea del sueño? O cuando dice, doctor, ¿le puedo aumentar el ansiolítico a mi papá para que deje de mover las piernas toda la noche? Y uno dice, ¿será que está moviendo las piernas es por dolor? ¿Sí? Tiene un síndrome de piernas inquietas. Cuando, doctora, yo vivo con una gripa eterna. Cada vez se me escurren y se me escurren los moquitos transparentes y me sale agua por la nariz. Y uno dice, ¿cómo? Comprendo la fisiología de los cambios de la mucosa nasal en la medida en que envejecemos y cuando hay cambios bruscos de temperatura, cuando nos sirven el almuerzo, ¿sí? Y ese vapor hace que ocurra esta salida de fluido y le enseñamos a las personas que esto no es una gripe eterna, sino que hay que comprender esos cambios fisiológicos del envejecimiento. O cuando empezamos a formular medicamentos de manera crónica para evitar infecciones, cuando eso lo que hace es resistencia bacteriana y medicamentos que pueden generar incluso eh, atelectasias y fibrosis pulmonar en personas mayores, donde hacemos más daño que beneficio, ¿sí? O donde simplemente vemos el examen, pero no vemos el paciente, ¿sí? Decimos, aquí salió una infección urinaria, pero doctor, yo no tengo síntomas. No importa, hay que darle antibiótico, ¿no? ¿Sí? Y ahí es donde deshumanizamos. Doctora, hemos pasado por 5 médicos y ninguno da con el chiste. Nadie sabe qué es lo que tiene. Y uno dice, ¿será ansiedad del paciente o de la hija? ¿Qué hay detrás de estas consultas? ¿Sí? Doctor, pues a mis 96 años me mandaron una endoscopia de vías digestivas altas y una colonoscopia por la anemia. Y uno dice, espérense en un segundito. Esa anemia que tiene no será por angiodisplasia intestinal, por una hernia, por procesos inflamatorios crónicos, por procesos de mala absorción. ¿Por qué de una vez nos vamos con medidas, digamos, invasivas que pueden generar más daño antes de abordar lo básico? Los profesores nos dicen, si yo cierro los ojos y escucho galopar, posiblemente es un caballo, no es un camello. Entonces, vayámonos a lo básico. O cuando dicen, doctora, mi papá vive dormido a pesar de que le damos agua todo el día y uno comprende que el agua pura les baja el sodio y que uno tiene que ayudar y enseñar a los pacientes a hidratarse con electrolitos para evitar precisamente que ocurran estos cambios. Entonces, William Osler muy sabiamente decía, escucha al paciente, pues él te hará el diagnóstico. Y hay una comunicación no verbal. ¿A quién le gustaría ser atendido por un médico mal vestido, con su bata sucia, con un lenguaje soez? Y aquí es donde esa comunicación no verbal depende de los valores, las creencias y la proxemia, ¿sí? Los valores, lo que significa el médico para el paciente, las creencias donde hay experiencias previas frente a cómo me fue con un colega anterior, los imaginarios, la actitud del médico,
¿sí? Y la proxemia es esa comunicación de cercanía que tenemos con el paciente. Y donde aquí hay algo fundamental, el silencio como una forma de comunicación, ¿sí? De respeto hacia el otro. Una neuropsicóloga me decía, cuando hables con un paciente mayor, con una persona mayor, quítate el ojo de pescado, no le hables con mirada de pez. Yo decía, ¿cómo así? Me decía, si usted ve una mojarra nadando y le mira los ojitos, después lo saca, y después la frita, la sofríe, la mirada no le cambia. Las personas mayores, ¿sí? Dentro de sus procesos de neuroadaptación y neuroplasticidad fisiológica, son más emocionales. Entonces nos leen todo el tiempo. Nos ven cuando estamos cansados, de mal genio, preocupados. Entonces, ¿qué tanto nosotros nos cuidamos en nuestras emociones para poder tener esa empatía? Por eso mejor quédate con alguien que te mire así. Yo siempre digo, ¿no? Siempre tenemos que pulirnos en esa manera en cómo tocamos, en cómo nos acercamos sin hablar. Y aquí hablamos de un acompañamiento espiritual que aparece en muchos libros de cuidado paliativo, ese diálogo del alma, ¿sí? Ese acompañamiento como lo hace esta esposa con su esposo en esta Semana Santa, donde ella lo acompaña con la sombrilla. Esto es tomado en el pueblo donde yo nací, y donde en ese acompañamiento espiritual nos hablan de tres componentes importantes: la hospitalidad, la presencia y la compasión. La hospitalidad como esa acogida incondicional, ¿sí? Donde compartimos la misma condición humana. La presencia donde yo estoy en cuerpo, alma y espíritu para el otro, comprendiendo miedos y preocupaciones, y la compasión donde ayudo, traspaso y trasciendo ese sufrimiento. Y por eso los estándares internacionales de atención centrada en la persona nos dicen que mínimo deben cumplir 10 acciones, ¿sí? Que esos estándares tienen que ser un trabajo con un liderazgo inspirador y un bienestar horizontal, un bienestar en equipo, que deben haber interacciones humanas empáticas. No debe haber una guerra de quién crece más, quién es más importante, a quién le hacen más el like, ¿sí? Acceso a educación e información, apoyo, participación de familias y amigos dentro del proceso terapéutico, alimentos sanos y agradables, ambiente terapéutico, y aquí hay una palabra que me encanta: arquitectura sanadora. ¿Qué tanto nuestros consultorios, nuestros hospitales tienen arquitectura sanadora? Programas de arte, entretenimiento, terapias integrativas, la espiritualidad, el respeto a la diversidad y claramente las comunidades saludables. Pero miren cómo a nivel hospitalario, esta atención centrada en la persona gira en torno a hacer tamizajes de entrada. Desde que la persona mayor entra a un hospital, empezamos a evaluar si tiene un deterioro neurocognitivo, un delirium, una depresión, si tiene incontinencia, cómo está su piel, si hay déficits sensoriales, cómo está la deglución, los síndromes geriátricos, cómo empiezo a eliminar y a certificar a mi consultorio, a mi hospital, como un hospital o un consultorio amigable con las personas mayores, lejos de restricciones, ¿sí? O sujeciones físicas o farmacológicas, evitando el uso de sondas y catéteres innecesarios, porque por protocolo hay que ponérselos a los pacientes, ¿no? ¿Cómo metemos en las rondas médicas al farmacéutico, al trabajador social, a la psicóloga? ¿Cómo eliminamos barreras arquitectónicas? ¿Cómo integramos a la familia, a los cuidadores, pero también a las mascotas de los pacientes? Esto es una atención centrada. Hacemos una rehabilitación precoz, gestionamos el alta desde el primer día del ingreso, ¿sí? Por lo que sabemos que es traumático ir a un hospital, y hacemos un servicio postventa, un seguimiento extrahospitalario: cómo te sentiste, cómo sigues, en qué te podemos ayudar, ese cuidado al cuidador, ese apoyo a los familiares. Nosotros en geriatría tenemos infinidad de escalas para mirar cómo está la parte de las actividades básicas de la vida diaria, instrumentales, cómo está la parte mental, emocional, espiritual, escalas para mirar polifarmacia, ¿sí? Pero más que aplicar una escala, es poder determinar verdaderamente las necesidades de una persona. Es cómo podemos determinar qué es lo que necesita esta persona de acuerdo a lo que indicamos. Y ahí es donde hacemos un plan de atención individualizado desde la medicina preventiva.
¿sí? Desde mantener el estado funcional, porque acuérdese que lo que nos asusta no es el número de años que cumplimos, sino que yo no quiero ser una carga para nadie, evitando hospitalizaciones innecesarias, visitas a urgencias innecesarias, haciendo planes más reales de tratamiento y seguimiento. Una persona con escasos recursos económicos y yo formulándole dieta mediterránea, pues no tiene sentido, ¿sí? ¿Y cómo empiezo a respetar sus voluntades anticipadas, hablando sin miedo con la persona, evaluando riesgos y beneficios y claramente eligiendo tratamientos que optimicen un resultado, que minimice un daño y aumenten la calidad de vida? El hospital amigable diseñado por sus pacientes. Nosotros hacemos programas, planes, proyectos, hospitales, consultorios, pensando en lo que el otro seguramente es lo que necesita, pero ¿cuántos hemos preguntado a las personas mayores cómo le gustaría que fuera su hospital? ¿Cómo le gustaría que fuera su consultorio? Y cómo empezamos a cambiar estas mentalidades del siglo XIV de el que así, es que así siempre se ha hecho y así ha funcionado. Por eso los sistemas de salud deben adaptarse a las necesidades de las personas y no al contrario, ¿sí? Sistemas amigables con la vejez. Y vemos movimientos mundiales, documentos consensos en contra de las sujeciones mecánicas y farmacológicas. Cómo mezclamos los saberes ancestrales con las terapias farmacológicas, ¿sí? De las personas mayores, esa terapia, esos saberes herbolarios que ellos le tienen tanta fe y cómo nosotros también hacemos investigación al respecto de cuáles pueden ser tóxicos de acuerdo a los procesos de envejecimiento, cuáles sí funcionan y cómo hacemos esas mezclas y cómo vemos las propuestas internacionales como la que nos hace la Organización Mundial de la Salud a través del ICOP o el ICOPE, esta estrategia de evaluación multidimensional de una persona mayor en atención primaria para poder ver integralmente a una persona. Muchos nos dicen, en un futuro cercano vamos a formular apps, aplicaciones. Desde tu celular y un dispositivo vas a tomarle foto a tu membrana timpánica y te dice cómo está. Puedes mirar el ritmo cardíaco y te va a decir si tienes una fibrilación auricular y tienes que ir a consultar al médico. Te toma la temperatura, puedes hacer electroencefalogramas y todo esto, base de datos, pueden ir a tu sistema de salud. Si yo voy a formular apps y en Europa, en Asia nos dicen que cada vez más estamos envejeciendo solos y solas y que por eso están creando robots, ¿sí? Que cuidan personas mayores. Y yo conocí uno de estos que decía, doña Margarita, muy buenos días. Hoy amaneciste más linda que ayer. Y uno dice, ojalá nuestros hijos nos saludaran así o nuestros cuidadores en nuestra vejez y que te recuerdan a qué horas te toca el medicamento y le dicen, Margarita, son las 5 de la tarde, ¿quieres rezar el Santo Rosario conmigo? ¿Sí? Y lo pueden programar con todo, ¿sí? Y uno dice, ¿cómo humanizamos, ¿sí? A la tecnología? ¿Cómo humanizamos esta terapia robótica que cada vez está más a la mano y que ya está en nuestros sistemas? ¿Cómo generamos también ese contacto humano y esa solidaridad intergeneracional, donde en esta longevidad nosotros también generamos ese contacto? Entonces, hablar de atención centrada en la persona nos habla de tres características. Atención, y por eso pongo un mesero sonriente y bonito, ¿cierto? La atención que respeta, responde preferencias, necesidades y valores. Centrado, foco, ¿sí? Individual, concentrado, decisiones personalizadas. ¿En quién? En Juan, en Pedro, en Andrés, en María, ¿sí? Donde sabemos qué es lo que prefiere, qué necesita, qué le importa, ¿sí? Muchos procesos de rehabilitación empiezan ahí. ¿Qué te sueñas? Doctor, yo quisiera volver a jugar fútbol con mis nietos, pero en esta condición, ¿cómo? Si hay una motivación, ahí empieza el enfoque y el abordaje terapéutico. Por eso la atención personalizada busca, ¿sí? Sacar lo mejor que hay en una persona. Muchas personas dicen, doctor,
Mi vida está llena de ruinas, ¿sí? Tuve una infancia terrible, llena de violencia, de hambre, de maltrato, ¿sí? Mi vida ha sido una ruina. Entonces a mí, en medio de esta ruina, uno puede encontrar esa obra de arte, como lo vemos ahí, ¿sí? Que en medio de las ruinas hay una obra de arte, ¿sí? Y ahí es donde buscamos esa resiliencia, esa capacidad de adaptación, de sobrellevar, de redimensionar, de como el ave fénix, decirle a las personas, es que todavía no has descubierto todas las capacidades y talentos que tienes oculto, que te hace feliz. Esos problemas de la vida son un pedazo pequeñito, ¿sí? Pero que no habla quién eres tú, incluso en medio de la discapacidad. Y ahí es donde comprendemos ese trabajo en equipo, donde está el fisioterapeuta, donde está el trabajador social, el psicólogo, el geriatra, ¿sí? Donde está el directivo del hospital, pero vemos en ese trabajo colaborativo una persona ahí importantísima, que de hecho es la que guía el barco. Mírenla ahí, la persona mayor, su manito va encima. Por eso los jóvenes de Zamora decían que en el barco de la vida, mientras los jóvenes reman con fuerza, ese barco de la vida, las personas mayores miran al cielo, interpretan las estrellas y guían ese barco a buen destino. Ahí es donde nosotros debemos comprender que el reto que tenemos nosotros en una atención centrada en la persona es cambiar una curva que nos enseñaron que supuestamente era la ley de la vida, ¿sí? Una curva que nos indica y que nos hace comprender aquello que nos decía Facundo Cabral, que cuando la muerte me encuentre bien vivo, ¿sí? Que me encuentre bailando, enamorado, que me encuentre funcional. Y hacia allá es donde tenemos que apuntarlo, ¿sí? Que la vejez sea linda o fea, depende de cada uno de nosotros, ¿sí? Pero tenemos que ayudarle y darle las herramientas a las personas para transformar estos lenguajes, para transformar un lenguaje que nos lleve a hablar y a pensar diferente sobre la vejez del otro, pero sobre todo desde mi propia vejez. Para finalizar, mis queridos amigos, quiero contarles que cuando asumo la presidencia del Comité Latinoamericano y del Caribe de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría, nos corresponde en Colombia hacer el congreso que se hace cada 4 años. Y hacía 17 años no nos correspondía a Colombia. Estamos muy emocionados de hacer un congreso totalmente disruptivo, diferente, porque vamos a hablar de todos aquellos aspectos que generan salud, salud emocional, espiritual, mental, física en las personas mayores. Por eso en este congreso que lo vamos a hacer en Medellín del 17 al 20 de mayo, donde me encantaría que vinieran todos a acompañarme, vamos a hablar de moda, vestuario y envejecimiento. Vamos a hablar de arquitectura sanadora, de espacios y ambientes gerontológicos. Vamos a hablar de periodismo y salud. Vamos a hablar de todas aquellas cualidades que las personas necesitan para envejecer adecuadamente. Entonces vamos a hablar de la evidencia de la musicoterapia, de la espiritualidad, vamos a hablar del abordaje desde las rutas de atención humanizadas y diferenciales. Y digamos que este congreso va a tener una particularidad muy linda, y es que va a estar acompañada de una Silver Expo, una feria de cultura, exposición, de artesanías, de habilidades y de personas mayores emprendedoras. La idea es empezar a transformar nuestros lenguajes en América Latina, pero eso empieza por cada uno de nosotros. Hay estudios científicos que demuestran, queridos amigos, que si yo pierdo el miedo a mi vejez y le ayudo a otra persona a perder el miedo a su proceso de envejecimiento, eso tiene un impacto estadísticamente significativo en dependencia funcional, en trastornos neurocognitivos y en trastornos depresivos y emocionales en la vejez. Cambiar nuestros lenguajes depende de nosotros, y por eso hoy aprovecho para hacerles esta linda invitación. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este segundo webinar desde el Instituto Nacional de Salud de El Salvador, y quedo atento pues
a sus preguntas. Mil y mil gracias por acompañarme el día de hoy. ¿Qué decirte, Robinson? No nos equivocamos ni en el tema ni en la persona. ¿De acuerdo? Siempre en la vida, todos los días, aprendemos algo nuevo. Como geriatra, de pronto tú te sientes como que vivís en un mundo diferente, siendo médico, en medio de los sistemas de salud. Y te sentís diferente porque de pronto no es que tú seas diferente, ni el paciente sea diferente, sino porque el contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos tiene particularidades tan importantes y tan vitales que era una deuda con nuestro país traer a colación un tema tan importante que es el factor humano de atención y de visión hacia la persona mayor. Creo que los que estamos enlazados en el tema en este momento y te hemos escuchado, pues lo primero que pensamos es, seguimos estando dentro de un común denominador en el cual unos más que otros hemos avanzado, pero lo más importante, quien haya o no haya caminado más, es seguir luchando para generar un cambio de cultura en general de envejecimiento. Y parte de ese proceso es lo que tú ahora magistralmente nos has puesto en una plática clara, sencilla, lo que es el factor de la humanización, lo que es el factor del aprendizaje y del conocimiento llevado al proceso de envejecimiento, porque tampoco es una situación que tú puedes dar en el sentido de, por ejemplo, me encuentro con muchas personas que me dicen, doctor, es que a mí me gustan los viejitos y yo quiero por eso hacer eso. Esa es una buena, ese es un buen sentimiento, pero también parte del proceso es el aprendizaje, el entrenamiento, el conocer, el sentarte, el revisar, el actualizarte. Y estamos altamente agradecidos en nombre del instituto y del mío, del mío propio, en lo que tú nos has compartido ahora. Quiero comentarte, me han hecho algunos comentarios que te los participaré. Bueno, muchas felicitaciones, ¿verdad? De algunos participantes. Hay alguien que quiere expresarte y te dice que a lo que se ha dicho también hay que agregar el contexto de una cultura de descarte que tenemos nosotros en el sistema de salud. O sea, que se asume con naturalidad y eso también repercute en una visualización de la vejez y en la discriminación de las personas. Y eso, yo no sé, creo que compartimos como latinoamericanos ese mismo contexto, pero aquí tú encuentras en una emergencia 3 escenarios. Una persona joven, una persona adulta joven y un viejo. Yo te aseguro que el último en evaluarse será el viejo. Y eso lo he visto yo alrededor de los últimos años. La otra condición es, hay personas que expresan su simple sentir y te preguntan, mi madre de 80 años, después de morir mi padre, la trajimos a San Salvador, dejando su casa en un lugar muy lindo que vivía de jardines y clima agradable, despojándola de sus amistades. Al inicio de la COVID, como hijos enfermamos y luego la dejamos partir a su lugar de origen. Hoy vivimos intranquilos por su salud y un poco de remordimiento si hicimos lo correcto dejándola ir. ¿Qué piensa, doctor? Yo creo que cuando nosotros nos ponemos en los zapatos de nuestros papás, ¿sí?
comprendemos que es muy duro y muy difícil creer o comprender que nuestros hijos se están comportando como nuestros papás. O sea, ¿en qué momento yo como hijo me convertí en papá de mis papás y tomo decisiones por ellos? Cuando yo expreso mi voluntad digamos, en medio de una lucidez para que se comprenda mejor, pues yo como hijo tengo que tener primero el respeto de su voluntad y segundo tratar de asegurar que su entorno, su ambiente, sea propicio para que se siga sintiendo útil, para que siga teniendo sus relaciones con amigos y que siga desarrollando su propósito de vida. A veces los hijos tendemos a decidir sin consultar, ¿sí? Pero también ocurre en el otro contexto, y es que culturalmente a nosotros no nos han enseñado a hablar de muchos temas, no nos han enseñado a hablar de voluntades anticipadas, de nuestra vejez, de nuestra muerte, ¿sí? ¿Qué tanto hemos hablado con nuestros hijos sobre estos temas y decirles, oye, si en un futuro llego a tener una dependencia funcional, un Alzheimer, alguna otra condición compleja, ¿cómo me gustaría ser cuidado? ¿En dónde me gustaría ser cuidado? ¿Sí? Y esto hay que hablarlo porque esto también quita cargas emocionales en los hijos, que a veces se generan unas peleas donde no, a mi papá le va mejor en una institución, no, a mi papá dejémoslo en su casa morir tranquilo, no, yo renuncio a todo y me voy a cuidar a mi papá porque el resto de mis hermanos son unas porquerías, no. Y ahí es donde uno dice, no, mi papá nos lo habló claramente, mi mamá nos dijo cuál era su voluntad. Y ahí es donde hacemos una invitación a hablar, dialogar de estos temas sin miedo, con tranquilidad. Esto ayuda a que no tengamos familias disfuncionales alrededor de la persona mayor. Bien. Nos pregunta una colega geriatra, bienvenida, doctor Enríquez, ¿cómo humanizamos al personal médico, al personal sanitario? Yo creo que eso es un reto de todos. Cuando yo trabajé en el Ministerio de Salud de Colombia, ya hace varios añitos, inició la construcción de la política colombiana de humanización en salud. Y a mí se me hizo curioso porque yo dije, pero se supone que la salud ya de por sí es humana, ¿cómo así que tenemos que humanizar, sí, la salud? Claro, cuando uno empieza a hilar fino y uno ve que se nos olvida saludar a las personas, explicarles un tratamiento, hacerles comprender que pueden haber unas reacciones adversas, comprender su cultura, sus imaginarios alrededor de algún manejo farmacológico o no farmacológico, pues empezamos a comprender que efectivamente estamos deshumanizados desde el trato, desde los protocolos, desde la manera en cómo imponemos unas rutinas, por ejemplo, a nivel hospitalario, ¿sí? A qué horas se tiene que despertar el paciente, a qué horas tenemos que tomarle laboratorios, interrumpiendo muchas veces su intimidad, ¿sí? Y aquí es donde todos aportamos, pero tenemos que escuchar a las personas mayores, ¿sí? Porque si no partimos desde nuestros imaginarios. Yo creo que a ellos les va bien si construimos esto, si diseñamos esto, pero cuando los escuchamos, ¿cómo te gustaría ser tratado? ¿Cómo te gustaría que fuera mi consultorio? ¿Qué te gustaría encontrar? Empezamos a generar lenguajes mucho más asertivos y más cercanos a la realidad y no tan complicados como nosotros en nuestro quehacer académico pensamos erróneamente. Totalmente de acuerdo. Pregunta Laura Restrepo. De la salud en la tercera edad, ¿sería importante y necesario actualizar los términos al referirnos a las personas mayores? ¿Qué opinión te merece los diferentes términos que nosotros utilizamos actualmente? Algunos han sido cuestionados, otros han sido validados dependiendo de la región y dependiendo también de condiciones y consensos, ya sea regionales o mundiales. Pero para ti, ¿cuál sería la mejor manera en que tendríamos que nombrarles? La mejor manera es como te gusta que te digan, ¿sí?
¿cómo te gusta que te digan? Y cuando hicimos la versión, una de las versiones de la política colombiana de envejecimiento y vejez, reunimos a muchas personas y les dijimos cómo les gusta ser llamados. Y era muy curioso decir, a mí no me gusta el término de tercera edad, doctor Cuadros, porque eso de tercera es como, sí, como de tercera categoría o de quinta. Entonces, no me gusta el término. Otro dijo, a mí no me gusta que me digan abuelo porque es que yo ni tuve hijos, entonces, ¿de dónde acá me salieron nietos? El abuelazgo es un rol, pero no todos somos abuelos. Y una señora dijo, a mí no me gusta el término adulto mayor porque a las adultas mayores nos dejan por fuera, entonces el lenguaje incluyente. Y hubo un consenso muy lindo sobre el término de persona mayor, porque cuando se utiliza el término de persona, constitucionalmente te reconocen como un sujeto de derechos y de deberes. Entonces, digamos que es un término lindo. En muchas culturas utilizamos el término de viejo y vieja, y es un término lindo, ¿sí? El término de mi viejo o mi vieja, sino que lo dañamos con el apellido. Viejo cansón, vieja tacaña, vieja, ¿sí? Y empezamos a utilizar el término peyorativamente. Entonces, digamos que el término más adecuado que ahorita a nivel mundial estamos utilizando es persona mayor o persona adulta mayor. Fíjate que en alusión a tu comentario del término persona mayor, de las revisiones que normalmente hacemos al respecto de los conceptos y definiciones, yo no sé si tú sabías que el concepto de persona mayor nace en Sudamérica. Si tú revisas los diferentes, las diferentes partes en donde se establecen guías, consensos direccionales o terminología simple. Yo me tomé la molestia de revisar anglosajones, asiáticos, algunas partes del área africana, y el término persona mayor nace en Sudamérica. Ya será una parte que te compartiré yo más adelante, y ya los libros de texto, por ejemplo, tendremos más adelante, tú sabes, a Diego acá con nosotros, y ha hecho bastante énfasis, al igual que tú, en el término persona mayor, que de hecho, a partir de hace algunos años, unos 4 años, que ya empieza uno a escuchar más la terminología, he tratado de trasladarle, al menos a las personas con quien yo convivo y comparto, el término de persona mayor. Me parece bonito también, porque no es excluyente ni tampoco incluyente, sino que es una manera de respeto aún, si tú la quieres ver, ¿verdad? En donde no hacen sentir todos esos pensares que la gente nos comparte. Bueno, voy a continuar. Alba Navarro te dice, felicitaciones, doctor Cuadros. Mil gracias. Actualizarnos en la atención para las personas adultas me reta en modificar el accionar en las atenciones y ver a las personas como quiero que me vean. Muy bonito comentario. Nos dice, hay una unidad de administración del instituto que nos dice una ponencia muy interesante para los que proveemos servicios de salud y también para los cuidadores. Muchas gracias, doctor Cuadros. Glenda Durán, excelente y magistral ponencia, doctor Cuadros. Silvia Mayén, buenas tardes. Qué belleza de presentación. Mil gracias por compartir esta información. Realmente todos los profesionales de salud y las familias debemos conocer esas reglas de oro y procurar que vivan felices sus años mayores las personas. Gracias, doctor Robinson. Muchas felicidades por tan inspiradora conferencia. Bueno, aquí empezaría a leerte un montón de felicitaciones, Robinson. Veamos. La arquitectura saludable, pregunta Héctor Santos. ¿Cómo poderla trabajar en nuestros lugares de trabajo? Mira, esa pregunta es espectacular. ¿Por qué?
Nosotros ahora llegamos a un centro médico, a un hospital, y llegamos al área pediátrica y vemos que las sillas son bajitas, que los baños están adaptados a los niños, que hay colores, sí, muy agradables para bajar la ansiedad de los niños. Y hay zonas muy bien diseñadas, con unos diseños espectaculares. Y uno dice, ¿y las áreas para las personas mayores cómo son? ¿Sí? Y uno ve, no, es que están las sillas azules, ¿sí? Las sillas diferenciales que por lo general están endebles, ¿sí? Están rotas, están mal ubicadas. Y uno dice, arquitectura sanadora. Y hace un par de años tuve la fortuna de conocer el hospital de geriatría de la Salpêtrière en París, donde es un hospital público muy antiguo. Y en la unidad de demencias me decían, mira, acá las paredes tienen cada una un nombre, porque hacia las 4 o 5 de la tarde, cuando empieza la ansiedad, la pared empieza a cambiar de color. Entonces, si la pared dice manzana, entonces empieza a tornarse con un verde manzana y la pared empieza a oler a manzana. Entonces, en la medida en que los pacientes van pasando por los pasillos, van interactuando con las paredes, con el color y con el aroma, pero también con los sonidos. Entonces, había sonidos de cascadas, de pájaros. Entonces, yo decía, wow, qué bonito en un hospital público. Y me decían, entonces yo decía, pero si el paciente está muy ansioso, ¿qué hacen? Decían, no, en las habitaciones, desde el Museo del Louvre, en vivo y en directo, transmiten imágenes de pinturas, de obras de arte que tienen evidencia científica que bajan niveles de ansiedad. Entonces, cómo el hospital trabajaba de la mano con el museo, ¿no? Y yo decía, ¿y si aún así están ansiosos, qué hacen? Decía, no, tenemos las salas multisensoriales, las salas Snolsen, donde la persona entra y a través de luminoterapia, de sonidos, yo decía, en un hospital público, ¿sí? Pero nosotros a veces nos concentramos tanto en lo farmacológico que no incursionamos en todo esto que también tiene evidencia científica, pero a veces lo vemos como muy chamánico, ¿no? Como muy, eso no se puede dar, ¿sí? Eso es muy loco, muy descabellado. Pues no, ya lo están haciendo en muchas partes, pero hay que salir un poquito de esa cajita y tener esos directores de hospitales, estos que nos ayuden a apostar a estas nuevas miradas y hacer las cosas de manera diferente. Gracias. Rocío Casjar, excelente presentación. Pienso que al convivir con los adultos mayores, el resto de la familia debe conocer cómo apoyar de casa, permitiéndole una mejor calidad de vida, manteniéndolo integrado al núcleo familiar, pese a su condición y respetando sus decisiones. Esto es parte de lo que tú en este momento nos has establecido. Ítalo Yamatei dice, doctor Cuadros, excelente ponencia. ¿Qué temas tan interesantes y necesarios para el trato y seguimiento a la persona mayor? Debemos modificar nuestra forma de ver, sentir y planificar el trato de los adultos mayores. Muchas felicitaciones a los organizadores. Jamelín Jael Cruz, magistral ponencia, felicidades por la visión internacional sobre el adulto mayor y hacérnosla llegar a nuestro pulgarcito. Certeza de mantener estas charlas y poder compartirlo en los nuestros, ¿verdad? La doctora Rocío Rivera dice, excelente ponencia, el médico no debe de perder su humanidad, vital la relación médico-paciente. Muchas gracias, doctor Cuadros, por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias. Luego, la doctora Margarita Enríquez dice, un punto importante, la interrelación de las instituciones MinSal e Instituto Nacional de Salud tiene la capacidad tecnológica para diversificar el concepto de la persona adulta mayor, y además las personas que escuchan y son partícipes de las actividades deben de socializar el conocimiento, si no, no se logra la multiplicación. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y aquí voy a tomarme yo algo que creo que todos compartimos, los que estamos metidos en esto que nos apasiona y es nuestra vida, ¿verdad? Porque algo que debo de participarte es que, así como tú mostraste las expresiones de las caras, uno aprende a ver en su paciente y en la gente la expresión de sus caras.
Tú te das cuenta cuando hay una expresión en alguien que disfruta lo que hace. Y tú te das cuenta cuando alguien se para frente a ti y tiene que decirlo, pero no lo disfruta. Es de sentirnos bendecidos los que realmente disfrutamos y amamos esto. En vista de lo que la doctora decía, pues todos sabemos que estos webinarios son parte de un concepto para nosotros en el país. Yo te lo comenté cuando recién hablamos hace un par de meses. Es el primero de talla internacional en El Salvador, el primero en su historia, por lo cual nos sentimos altamente orgullosos y felices. Ahora, ¿cómo mantener este proceso? Porque el punto no es dejar, ya se pone la semillita, pero si tú no la regas, si tú no estás pendiente, eso se seca, ¿ya? Entonces el reto, y gracias al contexto del Ministerio y al Instituto Nacional de Salud, que por ende quiero comentarte que es el primer centro de investigación formal en el país, ¿verdad? Y están trabajando mucho el tema ya de envejecimiento. La consecución de todo esto nos llevará en un momento a ir generando un seguimiento académico al cual vamos a apoyarnos de amigos, hermanos, colegas como tú, como todos los que en esta ocasión nos han ayudado. Y déjenme comentarles a todos que a los colegas médicos participantes, que todos son médicos geriatras de un altísimo nivel académico, gente conocida a nivel mundial. Yo le comentaba a la doctora Sandoval, fíjate bien esto, Robinson, cuando tú dejas puertas abiertas y las dejas bonitas. A todos los que llamamos, no hubo una segunda solicitud. Todos en el momento dijeron sí. Y eso uno lo valora como tú no tenés idea, ¿verdad? Y sabemos, y tú sabes que aquí en El Salvador tenés puertas abiertas, ¿verdad? Espero en algún momento, como te comentaba, tenerte por acá, ¿verdad? Pero sin embargo, parte de todo eso es que compartamos como países hermanos, solidarios y ocupados de esta situación, el punto de mantenernos pues en un contexto formal ya de la educación. Este es un pequeño reconocimiento, ¿verdad? Que te voy a leer. Dice: el Instituto Nacional de Salud de El Salvador otorga el presente certificado al doctor Robinson Fabián Cuadros por su valiosa contribución como ponente del módulo de webinarios Visión Global de la Medicina Geriátrica, conozcamos nuestro presente y futuro. San Salvador, El Salvador, 29 de marzo del 2023, y firma la doctora Xochitl Sandoval López, que es la directora del Instituto Nacional de Salud. Mi hermano, mi amigo, muchísimas gracias. A ustedes por esa generosidad tan linda, de verdad, un abrazo a cada uno de ustedes y bueno, pues que se replique estos webinarios y que puedan llegar estos mensajes a cada rincón de nuestra linda América Latina y el Caribe. Mis queridos amigos, con esto damos por finalizado el segundo tema en nuestro webinario, que es Medicina Geriátrica, conozcamos nuestro presente y futuro.